jurado de altas calidades periodísticas, el youtuber y columnista Daniel Samper Ospina, la comentarista de humor e imitadora de voces Alexandra Montoya y el columnista y escritor Ricardo Silva escogen en esta emisión especial de Nochebuena de Noticias 1 el Oso del Año. Un premio que da pena ajena, escogido entre los videos que preseleccionamos de los mejores Top Secret del año 2017. Bienvenidos. Usualmente las personas más reconocidas de la sociedad cuidan su conducta pública precisamente porque los demás saben quiénes son y a qué se dedican, pero no todos ellos tienen sentido del pudor, de la prudencia o al menos del disimulo ante la presencia de una cámara de televisión. Por el contrario, con su actitud agresiva y con sus salidas de tono, algunos dan a entender que su poder los pone por encima de los demás. Nuestro jurado, Samper, Montoya y Silva, los comentarán hasta el final de este primer segmento. En un juzgado de Bogotá se adelantó esta semana una audiencia para examinar la conducta de Rodrigo Escobar Gil, abogado cercano al exmagistrado Jorge Pretel, quien fue suspendido de la Corte Constitucional a la que pertenecía por pedirle presuntamente una coima de 500 millones de pesos a la firma Fidupetrol, a cambio de un fallo de tutela que la favoreciera. Escobar Gil fue contratado por Fidupetrol, según se ha dicho en medios, por recomendación de Pretel y precisamente por ser amigo del magistrado que podía incidir en el sentido del fallo. Por eso se investiga penalmente tanto a Pretel como a Escobar. Siempre me he caracterizado por la rectitud. Un equipo de Noticias 1 estuvo en el juzgado siguiendo el desarrollo de la audiencia pública, a pesar de la incomodidad que por ratos se le veía al procesado. Me ha tomado imágenes toda la mañana. Sin mostrarse ofensivo, pero con evidente desespero por el registro visual de la audiencia, Escobar caminó hacia nuestros periodistas mientras hacía ademanes de modelar para la cámara, más como manifestación de su molestia que como un chiste. Vamos a posar. Más tarde se salió de casillas cuando el reportero le preguntó por la similitud del logo de su bufete de abogados Rodrigo Escobar Gil Consultores con el que identifica al gran tenista mundial Roger Federer. El logo de su firma tiene la misma de Roger Federer. En otro momento, el fiscal Álvaro Escobar Gil, hermano del exmagistrado, se aproximó de manera un poco intimidante al camarógrafo de Red Más Noticias y a otros periodistas, pero se replegó cuando estos no cedieron a su presión. ¿Con qué código dice que no podemos grabar? Los hermanos Escobar, especialistas en materias jurídicas, tal vez no recuerdan el derecho a la libertad de informar que protege la Constitución. La marcha del uribismo en Medellín no estuvo más calmada. ¡Una dictadura igualita a la cubana! En la capital antioqueña, el foco de un importante grupo de manifestantes se desvió del rechazo a la prensa bogotana hacia la muy publicitada presencia del ex sicario de Pablo Escobar, alias Popeye. Por la vía militar, la vía política. Pese a su criminal pasado, que el mismo Popeye se solaza en comentar. ¿Cuántas personas tú llegaste a matar? Más o menos por los procesos yo que calculo de 250 y 300. Los líderes del Centro Democrático no quisieron rechazarlo. Por el contrario, lo defendieron con el argumento de que ya pagó cárcel. Sin embargo, una ciudadana antioqueña que marchaba con los demás se apartó del acuerdo tácito del Centro Democrático con Popeye y manifestó su indignación ante quien todavía despierta muchos temores. El exmiembro del cártel de Medellín no se avergonzó, por el contrario, se enfrentó en actitud desafiante a la solitaria señora con términos que son familiares para él. Sorprendentemente, los manifestantes que estaban cerca de la escena, y contrario a lo que hubiera sido predecible en cualquier comunidad, respaldaron al convicto y gritaron rechazos a la ciudadana, que terminó derramando lágrimas de dolor e ira. Al final, ella pudo expresar sus sentimientos. Soy país y me duele. Sé lo que él hizo, sé lo que Pablo Escobar hizo, y para mí no es un orgullo decir que Pablo Escobar es de aquí. La valiente señora decidió retirarse de la manifestación. Con razón, los analistas dicen que esta es una sociedad enferma. Corrupción es pelle, marchemos con Popeye. Ordóñez es un macho, yo soy un buen muchacho. Corrupción sí,
pero no así. El columnista Daniel Samper Ospina y el caricaturista Blado también tuvieron su propia aventura con los manifestantes odiadores de la prensa. Se integraron a las marchas de ayer creyendo que cualquiera podría participar en ellas. Grave error. Ordóñez es un macho, yo soy un buen muchacho. Pelle, 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 marchemos con Popeye. Lo que al comienzo era una diversión para esta pareja de periodistas cuyo eje profesional es la sátira política, se convirtió en una amenaza cuando los demás manifestantes se percataron de las consignas de las pancartas que portaban ellos dos, en las que se leía: ¡No más falsos positivos! ¡No más compra de votos! La furia de los manifestantes fue creciendo de manera peligrosa. El ambiente se puso tan tenso que la cámara perdió su foco. Cuando Blado y Daniel ya estaban arrinconados por la multitud, apareció un grupo de policías que los rodeó para protegerlos. Samper, Ospina y Blado tuvieron que retirarse para proteger su integridad. Nos sacaron de la marcha, no logramos obtener ni siquiera un lote en zona franca. La intolerancia nunca ha sido buena consejera, menos cuando se va a hablar contra la corrupción, si es que de eso se tratara. Las consignas que gritaban ayer los manifestantes uribistas demostraron que la motivación de las marchas citadas por ellos era más que para protestar contra la corrupción, por su conocido rechazo al acuerdo de paz con las FARC y sus deseos de sacar a Juan Manuel Santos de la presidencia antes de que termine su periodo en 2018. Por la gracia de Dios, os ha destituido. Pero la exaltación agresiva que se sentía en la masa de manifestantes de todos los pelambres que se vio ayer... Se pide que el presidente de la República renuncie porque es una rata. También tuvo su cuota de rabia contra la prensa. Y estas ratas sí tienen que estar vivos. ¡Qué lástima! Cuando uno de nuestros reporteros intentaba entrevistar al concejal del Centro Democrático, Diego Molano, salió por detrás del político una mujer cuyo alto estrato era contrario a su comportamiento. El atortolado concejal intentaba continuar con la entrevista a pesar de que la energúmena señora gritaba muy cerca de su oído. Aunque el entrevistador, el entrevistado y el camarógrafo trataban de ignorarla, la mujer mandaba su cuerpo contra el equipo periodístico como el ademán de querer pasar a los puños. Hacía gestos de alejarse, pero regresaba con más furia. ¿Por qué vendido? Cuando finalmente la agresora se marchó, el periodista creyó que había salido de un mal momento, pero estaba equivocado. Un hombre que también pareció salir de la nada se le acercó con una gran pancarta que contenía frases contra la prensa y trató de taparlo con ella. Ustedes son unos vendidos, regalados y mermeladas. El periodista trató de hacerle un par de preguntas para indagarle por su actitud, pero el hombre se tapó la cara, cubriéndose tal vez por la vergüenza de lo que estaba haciendo. Hay grupos políticos colombianos que, además de que comparten con Trump su ideología extremista, parecen estarle copiando también su odio a la libertad de prensa. Bueno, ustedes vieron todo. Hay goticas de valeriana, ¿sí o no? Pero está muy competida los muy agresivos. Esta sección, muy competida, muy difícil. Yo vi a la señora que le tocó pelear con Popeye, la vi con más testosterona que todos los camarógrafos. Una heroína, ¿no? Una heroína, esa señora. Sí. No, la que peleó con Popeye es admirable. Muy, es la única. Todos tienen derecho a marchar, a creer en las ideas políticas que quieran y todo, pero el único gesto digno que vi realmente fue el de esta señora. Sí. Llorando de la rabia. Me parece que no es agresiva. Los agresivos son todos contra porque ellos. ahí el agresivo yo creo que es Popeye, claramente, que anda diciéndole rata al presidente. Yo obviamente me declaro impedido en el pedazo mío, del cual casi salgo impedido, además.
Pero yo quería saber por qué andaba con esqueras, que lo que tenía verde yo ahí. llevaba un poquito de espinaca, por lo que habían advertido que en esa marcha contra la corrupción iba a estar Popeye. Entonces, como un gesto de paz, iba a entregar un poquito de espinaca. Pero después supe pues, que él marchaba en Medellín, como lo pudimos ver, y no en Bogotá. Y en todo caso me pareció realmente admirable la señora que fue capaz de increparlo. Puede ser. Esa señora se merece... decir, si yo soy muy uribista, todo esto, pero pues esto es increíble que el señor Yo soy Popeye antioqueña, pero esto no misma representa Antioquia, esto no, Pablo Escobar no es un orgullo, muy valiente. La última señora, muy puesta, guapa, bonita, digo yo físicamente, pero muy dura, ¿no? Esta sí muy desquiciada, ya como loca, es lo que siente uno cuando ve a Fernando Londoño con gallos de la rabia y del desequilibrio en el que entran por tanto odio, que es por eso está tan difícil la competencia. Oiga, el de Rodrigo Escobar a mí me pareció como de Gloria Valencia Castaño cuando narraba los desfiles de moda, o la hija, y entonces Rodrigo Escobar posaba, ¿no?, a la cámara, entonces... Lindo, viene con una corbata roja maravillosa que se va a colgar del cuello cuando necesite su último momento. Me fascinó que nada le molestó su caso, sino que le dijeran que su tarjeta era igual que la de Federer. Sí, ahí sí perdió. Ese ahí es sí perdió el control. agresivo, esos agresivos perdió pasivos. el control cuando descubrieron que su logo era igual que el de Federer. ¿Será que se copió Federer de él? Eso es más posible. Sí. Pero si el bloque es de los agresivos, pues en medio de todo creo que el tipo no se salió de ropas, como sí, en la marcha contra la corrupción, que no era una marcha contra la corrupción, era una marcha contra el proceso de paz, pues como se vio. Bueno, vamos a ver en este segundo bloque cómo va a estar la cosa para escoger un finalista. Tras la derrota del candidato a magistrado que promovía en la plenaria del Senado, el subsecretario abandonó el recinto. Y a las 10:46 de la mañana regresó, pidió la vocería en la plenaria. Esta se le concedió de inmediato y él presentó su denuncia con voz entrecortada. He ido al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias 1 y podrán ver, me han pegado en la cara. Entonces, yo no entiendo. Una cámara de Noticias 1, yo no entiendo por qué, si cumplo mi función, eso me tiene muy consternado. La cámara que Noticias 1 dispuso para grabar su cabildeo en la plenaria también había grabado el ataque denunciado. Oiga, ¿por qué me pega? Es cuestión de devolver la cinta. El doctor Cruz salió del salón a las 10:41. En el pasillo, frente al salón de la Comisión Primera, recibió los reconocimientos por su trabajo al lado de esta mujer, a quien los demás asistentes identificaron como la asesora del candidato a magistrado Álvaro Mota. Lo siento por ustedes. Al término del besamanos, una cámara de seguridad del Capitolio grabó la primera embestida del secretario. Oiga, señor, pero ¿usted por qué me pega, hermano? El camarógrafo de Noticias 1 también captó la escena. Oiga, señor, pero ¿usted por qué me pega, hermano? La cámara también captó a su compañera de cabildeo gozando de la farsa. El funcionario llamó a la policía. Con la cámara. Y el patrullero obedeció de inmediato las órdenes del civil. Intentó retener al camarógrafo. ¿Por qué? Acompáñeme. Y mientras el patrullero también intentaba retener al reportero, el subsecretario volvió a embestir la cámara. Oiga, pero señor. Héctor, venga. ¿Cómo me van a pegar? Ese señor me está pegando con ¿por qué, hermano? No creo, mire, doctor señor, Saúl. Mire, señor, no creo, no creo. No, hombre. No creo. Y el doctor Saúl salió a compartir su montaje con los congresistas. He ido al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias 1 y podrán ver, me han pegado en la cara. Entonces, yo no entiendo. Una cámara de Noticias 1, yo no entiendo por qué, si cumplo mi función, eso me tiene muy consternado. Su consternación, tan fingida como los golpes, fue compartida por el Senado en pleno, que resolvió abrir sesión para que todo el que quisiera destilara su odio contra Noticias 1 y el periodismo independiente. Rechazamos esos actos y yo como presidente del Congreso
manifestaré la inconformidad con la directora de Noticias 1 y le enviaré una nota de protesta por hechos que por supuesto nosotros no podemos permitir en la plenaria del Senado. El relato desató la indignación entre los senadores. Desde distintas orillas, empezando por el Centro Democrático, se escuchaban las voces de repudio. Los senadores hemos tenido casi todos las más graves agresiones por parte del noticiero Noticias 1. Lo que pasa es que la agresión hasta ahora era moral. Ahora saltan a la agresión física a un dignatario de esta corporación. Eso es, señor presidente, inaceptable. Y tiene que haber alguna medida administrativa que impida la presencia para siempre de los individuos que atacaron al señor secretario del Senado de la República. E incluso también tiene que haber algún tipo de sanción penal para alguien que agrede físicamente al secretario, al subsecretario del Senado, y ojalá cárcel al agresor físico del señor subsecretario del Senado. Esto no puede ocurrir, que estas agresiones lleguen aquí al Congreso de la República. Es que pasa lo que pasa hoy con nuestro secretario. Esto es muy grave, presidente. Esto es muy grave. Y aquí tenemos que tomar posiciones y decisiones. Por favor, poner la demanda. Lo golpean. Presidente, ordeno que se haga una investigación al presente, o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso. Además, señor presidente, debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista que lo ha hecho no se mantenga en el recinto, porque ha cometido un acto de agresión no solamente contra Saúl Cruz, sino contra la institucionalidad del Senado de la República. En el caso de la agresión a Saúl, que fue alevosa, que el camarógrafo lo vio, lo empujó y luego lo buscó donde no hay cámaras y controles y le pegó efectivamente, no se puede permitir. Pero es que ese camarógrafo no está aquí como una persona, sino como un representante de una empresa. Y esa empresa tiene que responder frente al Congreso. Yo me siento amenazada. Pica en punta. Yo voy a hacer como la Cabal. ¡Estudien, vagos! No le hicieron el debido proceso. Los fueron juzgando a los periodistas. No, estudien, vagos. La clase legislativa unida para defender una farsa. Cada senador de esos gana 30 millones de pesos al mes, todos muy vehementes para discutir sobre esto, para respaldar una farsa y no para hacer su trabajo. ¡Qué susto! Y Saúl Cruz, que quedó graduado como el Neymar legislativo. Claro. Y una de las celebridades más tristes desde el senador Merlano, ¿no? Un tipo que uno no sabe quién es, pero se entera de quién es porque está haciendo semejante trampa, claro, y convocando al Senado a que acaben con los noticieros que les molestan. Ahora, inolvidable el periodista, como dice, no creo. Es una cosa de una dignidad, una altura y una calma que es como el subsecretario embiste con su blower a una cámara y la cámara no queda afectada, porque yo creí que la iba a dañar. Yo creo que tiene una ventaja de Saúl Cruz, es cabeza dura. Constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima. Noticias 1 está de malas. O más bien, están de malas los personajes que se ponen frente a nuestras cámaras, porque estas hacen las veces de ojos de la opinión. Volvieron a darle un golpe a uno de nuestros reporteros gráficos, quien junto con una periodista de Noticias 1 presenciaba la audiencia pública en la que la Fiscalía pidió cárcel para 6 médicos que se presentan como cirujanos plásticos sin tener los títulos válidos para practicar esa especialidad. Entre los procesados están los hermanos Carlos y Francisco Sales Puccini, quienes, pese a la batería de abogados que han contratado, se encuentran hoy en precaria condición. Este personaje que le tira un manotazo a la cámara cuando se retira de la sala de audiencias es Carlos Sales, denunciado por varias víctimas y familiares de una joven fallecida en su quirófano. A
Carlos Sales Puccini golpeó primero el equipo de Noticias 1 rompiendo la carcasa que protege el lente. Siguió de largo por el corredor del Centro Judicial de Palo Quemado en Bogotá y volvió a repetir su gesto agresor contra la cámara de Red Más Noticias. Doctor Carlos, ¿va a responder por la cámara que rompió? ¿Va a responder por esta cámara que rompió? Vea cómo la dejó. Simplemente estamos contando lo que está pasando. El cuestionado médico se justificó con una presunta enfermedad. ¿Va a responder por la cámara que rompió? Me agredieron con la luz, no es que tengo retinopatía. Ojalá Carlos y Francisco Sales Puccini se decidieran a pedirle disculpas, no a Noticias 1, sino a las jóvenes deformadas por las cirugías y a las madres de quienes perdieron la vida en el quirófano. Esta semana, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel tuvo nueva audiencia en la Corte Suprema. Fue citado para que respondiera por el presunto soborno que habría pedido a la firma Fidupetrol a cambio de un fallo de tutela que le evitaría a esta la devolución de 22.000 millones de pesos de dineros públicos del departamento de Casanare. ¿Qué espera esta audiencia? Mirando a la reportera de Noticias 1 con ira, Pretel golpeó el micrófono de manera agresiva y le soltó unas palabras igualmente agresivas. No me mortifique. Usted siempre de Noticias 1 es faltando el respeto. Hace favor y no me moleste. Un poco sorprendida, la periodista que había hecho una pregunta tan obvia como neutra, lo siguió y le insistió. Pero la única pregunta que le hice que espera esta audiencia. Pretel también insistió. Mientras entraba a la sala de audiencias y contra lo que muestran las imágenes, en que Noticias 1 lo estaba agrediendo. Me está votando y me está maltratando. Si las pruebas del exmagistrado Pretel para defenderse ante la Sala Penal de la Corte Suprema se contradicen tanto entre lo que él afirma y lo que se ve, como sucede en este caso, no le va a ir nada bien. Gajes del oficio del periodismo independiente que deben asumir nuestros reporteros. Otro personaje que tampoco quiere a Noticias 1 es Roberto Prieto, el gerente de las dos campañas Santos Presidente y cuyo nombre ha sido involucrado por los investigadores en el escándalo de los sobornos de Odebrecht. No estoy acusado de corrupción. Ustedes viven muy mal informados. Yo no tengo ninguna acusación. Nuestro periodista hizo caso omiso de la protesta del doctor Prieto y continuó con sus preguntas mientras le seguía el paso desde la fiscalía hasta la calle. ¿Cómo le fue en la diligencia? Yo era testigo. Fui testigo de una carta. Me preguntaban sobre la carta y no más. Pese al desagrado del exgerente de la campaña Santos, el reportero marchó a la par con Prieto y este nunca se dio ni para hablar ni para bajarle a su bilirrubina. Pero si quiere, deme la declaración sobre... No. Luego sucedió algo inesperado. Prieto llegó a la camioneta blindada en que se transporta junto con sus escoltas y también acompañado de una mujer que después identificamos como funcionaria de la fiscalía. En vista de que nuestra cámara estaba grabando, entraron y cerraron la puerta de vidrios polarizados que no permite ver hacia el interior. Algún documento parece haber aportado el testigo Prieto de utilidad para el ente investigador. Y aunque no deseaba tener a nuestro equipo periodístico cerca, le tocó soportarlo. Eso sí, con un talante un poquito mejor que el del señor Pretel. No. Como lo dijimos, gajes del oficio de los periodistas. El proceso penal contra Santiago Uribe Vélez por su presunta complicidad con grupos paramilitares ha sido registrada en los medios gracias a la decisión de los jueces de desarrollarlo en audiencias públicas. Pero una cosa es la actitud amistosa del hermano del expresidente de la República con jueces, fiscales y procuradores presentes en la sala y otra la de los seguidores del partido uribista en Medellín. De Noticias 1, el noticiero más amarillista que hay en Colombia. Este grupo de asistentes a las audiencias del procesado pasó de los murmullos a la confrontación directa. Noticias 1 me ha calumniado a mí, grábenme para decirles, son calumniadores, vea. Este personaje es el que insultó al ex vicepresidente Vargas Lleras hace 2 meses en las calles de la capital antioqueña. Usted es un enmermelado y un sinvergüenza, y aquí en Antioquia no lo vamos a ayudar. El mismo que
agredió a uno de nuestros corresponsales en una manifestación uribista. Buscamos en el archivo de Noticias 1 y encontramos estas escenas. ¿Qué pasa con la gente de Noticias 1? Son una partida de hijueputas vendidos, pendepatria. Y el que publica fotos de su líder en las redes sociales para dejar constancia de su cercanía. Y también encontramos en la página de Facebook de la persona llamada Luis Emilio Arboleda Arenas estas fotos dicientes por sí mismas. En las audiencias de esta semana volvió a sus andadas. Más calumniador que hay, más mentiroso, más corrupto. Noticias 1. Sinvergüenza. A su lado, una señora mayor calumniaba a los periodistas como si ella no tuviera que cumplir las leyes. No, señor, ni uno. Vea, qué pena con ustedes. Que ustedes son unos delincuentes también. Siguió la cadena de odio y responsabilidades con este otro hombre con cara de agresor dispuesto a enfrentarse a cualquiera. Hay magistrados aliados de los que descuartizan niños. Y más grave, acusó de los peores delitos a quien se le pusiera por delante. Ustedes no entienden, muchos jovencitos e informadores no entienden nada. No entienden nada. No entienden nada. Violadores, pedófilos de niños, descuartizadores de bebés. Este segundo agresor también es conocido activista del uribismo. Hace unos días montó una escena en un supermercado poniendo en problemas a una sencilla cajera. Yo no pago el IVA. Él también, como el primero, subió unas fotografías con sus admirados políticos del círculo del expresidente y la señora que grita sin argumentos. Guerrilleros. Sinvergüenza. Y respetó tanto la audiencia que el juez ordenó retirarla de la sala. El grupito permanente de acompañantes de Santiago Uribe no es gracioso. Más bien parece peligroso. Y por cierto, no le hace ningún favor a la defensa del hermano del senador. Aquí tenemos que escoger. Está bien difícil, ¿no? En la parte de... ¿Cómo fue que dijo? ¿Retinopatía? Eso fue excelente, fue un gran momento. Creo realmente. que todos sufren de retinopatía. Sí. Apatía al micrófono de Noticias. Sí, qué horror. Sí. No, y la angustia de la reportera reclamándole Su cámara, por la claro. cámara, se le tiraron la cámara, después la directora se las cobra. Es que ni Saúl Cruz la rompió, ese Claro. señor sí la rompió. Claro. Increíble. La Bueno, rompió en todos tenemos los que... sentidos. ¿A quién escogemos de este? Es un segmento bien difícil. Es que hay mucha violencia en general, gente muy violenta toda. Pero yo le doy un punto alto al de Saúl Cruz. Sí, yo también me iría por Esos eso. increpadores profesionales uribistas producen mucho miedo, ¿no? Mucho Horror miedo. de gente. Intimidan Esa mucho. catarata como de odio. infamias, injurias, sin ninguna Impunes, culpa. es decir, que digan lo que se les dé la gana, que le lo viene van a la diciendo cabeza. guerrilleros, no sé qué, tranquilamente. No saben, por Descuartizadores. ejemplo, Yo dije, uy, ¿a qué horas me vieron cocinando el pollo ¿en en qué mi casa? momento? Sí, qué horror. había un SIC muy bien puesto en los subtítulos que era pedófilo de niños. Pedófilo de niños SIC. Sí. Es Bueno. que así de irracional y de absurdo es todo lo que están diciendo. Escoja tú un punto por el puntaje. No, por yo tu- creo que lo de Saúl Cruz es muy emblemático, Sí, es muy Ricardo. representativo, Yo es una también. muy bonita metáfora de la farsa Claro. de la Y yo creo política que Además, puede es un social. unir representante mucho, del ¿no? Senado, o sea, es muy grave, porque está representándonos a todos, el tipo. Y tiene un elemento involuntariamente cómico que los demás no, porque yo creo que uno ve a los demás y se asusta, es decir, es Claro. una cosa tan agresiva, tan extremista. Claro. El otro es un fanfarrón, digamos, y en beneficio pues de la época navideña y tal, Se estaría permite. bien si una cosa un poquito más Sí. cómica Se en medio de permite, todo, ¿no? listo, está Tragicómica. Sí, y es un representante del Congreso y es de pronto más grave que un cirujano plástico. Claro, sí. Pues como mediocre. diría Salud Hernández, pero hagan algo. Han ganado entonces unánimamente Sí. el señor Saúl Cruz. Yo creo que Saúl Cruz merece la... Sí, Bien, entonces merece en su esta, apellido de Boyacá. solo en Hay esta que darle una categoría. cruz El de gran Boyacá. agresivo del Sí, año. ¿cómo dices tú? Que hay que darle la cruz de Boyacá, que ha dado su apellido. Pero realmente sí, es un muy bonito ejercicio de fanfarronería Actuación. en la casa máxima de nuestra democracia. Claro. En la que Y además nunca contra el sucede periodismo. nada Da- de fanfarronería. da Debe ser muy miedo. grave porque es contra el periodismo, es una trampa. Es contra el periodismo y todos se suman, todos los senadores Todos. se suman en Gavilla a censurar sin haber investigado, sin haber tener ni averiguado. idea. No se respetó la tapándose. presunción de inocencia. Nada. Da miedo Como que en un chulos. recinto así es donde se hacen las leyes Exacto, de este país. así es, Pero que- es donde la realidad se cansa. A ver, ahí sí. Tapándose todos con la misma cobija para promover la censura sin haber averiguado contra la prensa. Eso es Bueno, muy distinto. hasta ahora no ha habido sino un semifinalista en esta categoría.